entre persona individual y persona colectiva. Vamos a identificar las diferentes teorías de la personalidad. A continuación tenemos la siguiente diapositiva y dice definición de persona. En sentido jurídico es todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Esta definición es de Spin-Cánovas, que vamos a encontrarlo en el libro del señor Alfonso Brañas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de persona en general, la persona jurídica y la persona individual. Esta es la definición en general de persona. Cuando hablamos de sujeto activo o sujeto pasivo de una relación jurídica, estamos hablando, vamos a dar un ejemplo. El sujeto activo es el que exige una obligación y el sujeto pasivo es quien la cumple. Por ejemplo, en la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, nos exige que paguemos el IVA por los artículos que consumimos. La persona jurídica es la SAT. Entonces vemos que la obligación va a ser por los contribuyentes, va a ser pagada por los contribuyentes. El IVA lo está pagando el contribuyente. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en un banco vamos a hacer un préstamo, por ejemplo. El sujeto activo va a ser el banco y el sujeto pasivo va a ser la persona que cada mes va a ir a dejar su cuota, ¿verdad?, del préstamo. Entonces, el banco es el sujeto activo porque está exigiendo el cumplimiento de una obligación y el sujeto pasivo es quien va a dar cumplimiento a la obligación. Tenemos también otro ejemplo en una compraventa. En una compraventa vemos que el vendedor, va a exigir el dinero por la compraventa. Y la persona que va a comprar, que sería el sujeto pasivo, va a pagar por esa compraventa, ¿verdad? Entonces, el sujeto activo va a ser el vendedor, el sujeto pasivo va a ser el comprador. Otro ejemplo de una señora que solicita la pensión ante un juzgado de primera instancia de familia, la pensión alimenticia de sus hijos y de ella. Ella va a ser el sujeto activo de la relación jurídica y el demandado va a ser la persona que va a cubrir la obligación, va a ser el sujeto pasivo. A continuación tenemos la clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican en persona individual y vamos a conocerlas con el nombre también se le llama persona física o natural y va a estar legalmente constituida en los artículos del Código Civil del 1 al 14. Ahí vemos unas iniciales, C de código y la otra C de civil. Entonces la persona jurídica también se llama física o natural. Luego vemos en la diapositiva está las personas jurídicas y se pueden llamar colectivas, morales, sociales o abstractas. Esto va a estar regulado del artículo 15 al artículo 31.
Entonces tenemos la persona individual, que es todo hombre o mujer, sujeto de derecho jurídico con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Derechos individuales, tenemos que las personas jurídicas y las personas individuales tienen derechos. En la persona individual vamos a encontrar los derechos individuales contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, para lo cual vamos a tener a la mano, por favor, la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a empezar con el artículo 3, que dice derecho a la vida. Entonces, este derecho, el Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Entonces, tenemos este artículo que está en la Constitución Política de la República. Por favor, si tienen la Constitución a la mano, lo subrayan, y si no, pues lo anotan, y cuando tengan un tiempecito, por favor, van a leerlo y a subrayar. Tenemos ese derecho. El Estado va a garantizar la vida desde la concepción, y así como la integridad y la seguridad de las personas. Esa es la obligación del Estado. Seguimos con los derechos individuales contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 4, libertad e igualdad, está en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y en derechos, tanto hombre como mujer, no importa el estado civil, el estatus, el color de la piel, la religión, ¿verdad? Entonces todos tenemos libertad de la Constitución Política de la República. En el artículo 5, libertad de acción. Este artículo, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Entonces, en este artículo vemos que las personas podemos realizar todo lo que sea legal. Un ejemplo de que no se debe de hacer, por ejemplo, una persona que está en la vía pública escandalizando, maltratando a las personas, haciendo escándalo, entonces ahí es algo que la ley prohíbe, ¿verdad? Ahí no estaría bien lo de la libertad de acción, porque estaría en contra de la ley. Debemos de hacer todas las cosas que la ley no prohíbe. El artículo 12 de la Constitución Política de la República, derecho de defensa. Toda persona tiene derecho a tener una defensa propia. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en un juicio. No le pueden decir que es culpable cuando no ha llegado ante un tribunal de justicia para que le puedan verificar si realmente es culpable o inocente. La presunción de inocencia, que es otro que tiene relación con el derecho de defensa. Toda persona es inocente mientras no se haya demostrado lo contrario a través de una sentencia firme. Entonces, son derechos individuales que pertenecen a la persona individual o humana, ¿verdad? Tenemos declaración contra sí mismo. Está en el artículo 16 de la Constitución Política de la República. En un proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes en los grados de ley. Esto es importante conocerlo porque hay personas que son confesas, declaran contra sí mismos, ¿verdad? O bien declaran contra algún pariente dentro de los grados de ley. Y esto está tipificado en el artículo 16, que es un derecho individual. Continuamos con los derechos individuales. En el artículo 23, la vivienda es inviolable.
Entonces, nadie puede penetrar a ninguna casa sin autorización de las personas que habiten la casa, ¿verdad? Que sean los propietarios o bien que estén alquilando la vivienda. Solamente podrán ingresar con orden judicial y que expliquen por qué razón están entrando las autoridades, ¿verdad? Pero lo van a hacer en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No pueden entrar en cualquier horario y tienen que llevar una orden judicial y tiene que estar presente la persona que vive en esa vivienda, ¿verdad? En el artículo 26 podemos ver la libertad de locomoción. En esta libertad de locomoción, nosotros podemos salir y entrar del país, cambiar de domicilio, de residencia, sin que la ley lo prohíba, ¿verdad? Porque hay libertad de locomoción. Tenemos el derecho de petición, que está tipificado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República. Toda persona tiene derecho a dirigir individual o colectivamente una petición a la autoridad y esta está obligada a resolverle. Esta es en el artículo 28 de la Constitución. Luego vemos el artículo 33, derecho de reunión y manifestación. Entonces, hay derecho a reunirse, pero de forma pacífica y sin armas. Y tiene que ser que no tienen que dañar la libre locomoción de las personas, ¿verdad? El artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de la asociación, pero para asociaciones lícitas, no para asociaciones ilícitas. Por ejemplo, una asociación lícita podría ser un ejemplo la colegiación profesional, cuando se forman los colegios profesionales de cada una de las profesiones. Tenemos el otro artículo, que es la libertad de emisión del pensamiento. Esta libertad de emisión del pensamiento es libre la emisión del pensamiento por cualquiera de los medios de difusión, siempre y cuando no dañe la privacidad de las personas, sino que es de las personas que están en puestos públicos. El artículo 36, libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre, cualquiera puede elegir a qué religión puede profesar, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a la definición de persona jurídica. Es todo ente formado por personas individuales con patrimonio propio, con fin específico y es reconocida por el Estado. Entonces, esta persona jurídica va a estar formada, como dice aquí en la definición, por personas individuales. Va a tener su patrimonio propio. Quiere decir que va a tener un edificio donde va a funcionar, va a tener el dinero, ¿verdad?, para poder funcionar y va a tener bien sus fines sobre qué está constituida y va a tener que ser reconocida a través del Estado. Las personas jurídicas se registran cuando son de origen civil no lucrativas, se van a registrar en el Registro General de las Personas Jurídicas, que está ubicado en la zona 1, en la ciudad capital. Y las mercantiles, que obviamente se dedican al comercio, van a estar registradas en el registro mercantil, ¿verdad? Está ubicada en la ciudad de Guatemala, ese registro, en la zona 4. Entonces, vamos a ver que las personas jurídicas se van a registrar en registros diferentes a las personas individuales. Las personas individuales se van a registrar en el Registro Nacional de RENAP, registro de RENAP, y las personas jurídicas van a registrarse ya sea en el Registro General de las Personas Jurídicas o en el Registro Mercantil, pero siempre tienen que estar registradas para poder operar. Definición de personalidad. Es la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o relaciones jurídicas. Entonces, vamos a ir a nuestro Código Civil. Por favor, vamos a nuestro Código Civil
y vamos a observar ahí en la diapositiva está el artículo, pero tenemos que tener el Código Civil en el artículo 1. Nos vamos a ir al artículo 1 y ahí está, dice en el artículo 1, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o de relaciones jurídicas. La personalidad, ¿cuándo inicia? Con el nacimiento. ¿Y cuándo termina? Con la muerte. Esto es para las personas individuales, ¿verdad? También las personas jurídicas tienen un inicio y una extinción, cuando terminan. Pero aquí estamos hablando de las personas individuales. Vemos las teorías de la personalidad, que es muy importante conocerlas. Existen 4 teorías. La primera teoría es la teoría de la concepción. El principio de la personalidad se inicia del momento de la concepción. Esto es la hipótesis de la teoría de la concepción. Ellos establecen que el principio de la personalidad se da inicio desde el momento de la concepción, desde el momento en que existe, que la madre ya tiene en su vientre, ¿verdad? A la nueva personita, al bebé, al feto. Entonces va a iniciar desde el momento de la concepción. Teoría del nacimiento. Bueno, tenemos la teoría ecléctica que fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos al ser que aún no ha nacido, bajo la condición de que nazca vivo, ¿verdad? La teoría de la viabilidad o biológica en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos al ser que aún no ha nacido, bajo la condición de que nazca vivo, ¿verdad? La teoría de la viabilidad o biológica
la personalidad inicia con el hecho físico del nacimiento y el requisito es de que el nacido tenga condiciones de viabilidad, que haya nacido con aptitud fisiológica para seguir viviendo fuera del vientre materno por sí solo. Esta teoría la adopta el Código Civil, es la teoría de la viabilidad y la vamos a encontrar en el artículo 1, donde establece que la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Se encuentra en el artículo 1. Si vemos la teoría ecléctica, fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, pero también reconoce que desde la concepción tiene derechos. Entonces la ecléctica va a unir las dos teorías, tanto del nacimiento como de la concepción. Por eso se llama teoría ecléctica. Y la de la viabilidad también se le llama biológica. La personalidad inicia con el hecho físico del nacimiento y el requisito de que el nacido tenga condiciones de viabilidad, que haya nacido con aptitud fisiológica, que pueda vivir solo fuera del vientre materno. Eso es una aptitud que tiene el ser humano, que puede vivir por sí mismo. Ahora, si tiene problemas y no puede vivir por sí mismo, pues no tendría en sí el valor de la teoría de la viabilidad o la biológica, porque no puede vivir solo fuera del vientre materno. Tenemos aquí connacencia, partos dobles. En el artículo 2 del Código Civil, ahí dice CC. La C quiere decir código y las otras C es de civil. Si dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Entonces vamos a ir al artículo 2 y ahí en el código dice partos dobles. Y ahí le escribimos con lapicero, por favor, connacencia, para que les quede su código y van a subrayar lo que dice la diapositiva. Si dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Entonces, cuando nacen gemelos, por ejemplo, van a tener los mismos derechos. No quiere decir que nacieron al mismo tiempo, porque no van a nacer al mismo tiempo, van a ser uno primero y otro después, pero siempre en un mismo parto, ¿verdad? Van a tener los mismos derechos civiles que les otorga la edad. Y tenemos aquí la conmorencia, que es la muerte simultánea. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en el artículo 3 del Código Civil. Entonces nos vamos a ir al artículo 3 en el Código Civil y vamos a identificar donde dice conmorencia. Ahí dice conmorencia, está bien escrito y también como está en la diapositiva, es correcto. Y a la par le vamos a escribir de conmorencia muerte simultánea. Eso quiere decir conmorencia. En el artículo 3 del Código Civil, si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Entonces, vemos en una catástrofe, por ejemplo, en un incendio de gran magnitud mueren muchas personas y resulta que no se puede determinar en qué tiempo muere cada una porque murieron gran cantidad de personas. A esto se le llama muerte simultánea o conmorencia. Puede ser también en un terremoto que murieron muchas personas y no se sabe en qué momento realmente, en qué tiempo fallecieron. Se toma que murieron simultáneamente. Entonces vamos a regresar a la diapositiva para hacer un pequeño repaso. Tienen que estar bien enterados de los objetivos, porque los objetivos forman parte de las preguntas del examen, ¿verdad? Entonces forman parte de las preguntas del examen.
elaborar las siguientes definiciones. Entonces vamos a tener que saber qué son personas individuales, qué son personas colectivas, la personalidad, qué es la cognoscencia y la conmorencia. Tienen que saber la diferencia entre personas individuales y personas jurídicas. Y van a identificar las teorías de la personalidad. Bueno, entonces aquí vemos toda la definición en la diapositiva, que era de definición de persona en general, ¿verdad? Es en sentido jurídico, es todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Ya vimos que el objetivo donde dice que hay clasificación de las personas, tenemos que hay personas individuales y jurídicas. Vemos en el artículo, del artículo 1 al 14, entonces vamos a ir a nuestro código para ir viendo algunos artículos y poderlos marcar, por favor, subrayar. Ya tenemos subrayado el artículo 1 del Código Civil que trata de la personalidad. Ya tenemos subrayado el artículo 2 que trata de partos dobles o con nacencia. Ya tenemos marcado el artículo 3 donde dice conmorencia o muerte simultánea. Y nos vamos a ir al artículo 4 de identificación de la persona. Si no tienen el código a la mano, por favor vayan anotando para que así ustedes, cuando ya tengan un tiempecito en su casa, van a leerlos y van a subrayar. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe su nacimiento. Ahora se inscribe en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, ¿con qué se identifica una persona? Con el nombre propio y apellido, el apellido de ambos padres. Pero en un caso, la señora es soltera y no tiene esposo, ¿verdad? Y no le reconocen al bebé, se va a inscribir con los apellidos de la señora. Eso trata el artículo 4 de identificación de la persona, ¿verdad? También vamos al artículo 6. No vamos a ver todos los artículos por cuestiones de tiempo, pero ahí está que tienen que leer del 1 al 14 según la persona individual. Entonces, el artículo 6, cambio de nombre. Vamos a subrayar el artículo 6 donde dice cambio de nombre. Las personas pueden cambiar sus nombres si no les gusta, ¿verdad? Con autorización judicial. Entonces, pueden cambiarse el nombre, tienen que hacer un proceso para cambiarlo y registrarlo ante el Registro Nacional de las Personas. Vamos al artículo 8, por favor. El artículo 8 establece la capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad y esta es la capacidad de ejercicio. Pero las personas tenemos capacidad de goce por el derecho de ser personas, por el hecho de ser personas y capacidad de ejercicio que se da a partir de los 18 años. El artículo 9, que es la incapacidad, los mayores de edad que adolezcan de enfermedad mental que priva el discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Esta declaración de interdicción la va a tener que solicitar las personas ante un juez, ¿verdad? Ante un juez para que haya una sentencia firme que estas personas están en estado de interdicción. Quiere decir que no están bien de sus capacidades mentales. Y vemos aquí las personas jurídicas, colectivas, morales, sociales o abstractas. Esos son los nombres que también se les puede dar. Y vamos a ver cuáles serían las personas jurídicas. Vamos al artículo 15 del Código Civil. Y vemos ahí en el Código Civil son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos, también la Universidad Rural y otras universidades son personas jurídicas. Son personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, esto está en el numeral 1, donde dice el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos,
la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público, creadas y reconocidas por la ley. Ya dijimos que la persona individual se inscribe en RENAP y las personas jurídicas, dependiendo si son lucrativas o no lucrativas, civiles o mercantiles, tienen su registro cada una, ¿verdad? Si son civiles, se van al registro general de las personas jurídicas y son mercantiles al registro mercantil. Las personas individuales al registro de RENAP. Entonces vamos a ir al artículo 15, estamos viendo, vamos al artículo, al segundo numeral del artículo 15 y dice que las fundaciones y demás entidades de interés público creadas y reconocidas por la ley también son personas jurídicas. Las fundaciones, las asociaciones, los consorcios van a ser personas jurídicas. La persona jurídica forma una entidad civil. Esto está en el artículo 16 del Código Civil. Forma una entidad civil distinta de sus miembros individuales. Entonces, es una persona jurídica con derechos y obligaciones que está integrada por personas individuales. Esto es las personas jurídicas. En el artículo 17 establece que las iglesias son capaces de adquirir y poseer bienes y disponer de ellos siempre que los destinen exclusivamente Entonces tenemos ahí las personas, en el artículo 17, las iglesias son personas jurídicas. Son capaces para adquirir y poseer bienes y disponer de ellos siempre que sean exclusivamente con fines religiosos. En el artículo 18 del Código Civil, establecciones civiles es el efecto del acto de su inscripción. Tienen que estar inscritas para tener personalidad jurídica. Vamos a irnos al artículo 25. En el artículo 25, las asociaciones podrán disolverse por la voluntad o mayoría de sus miembros. Cada vez que quieran disolverse, van a tener que hacer una asamblea para llegar a un acuerdo y disolver las asociaciones. Y por causa de que detecten o determinen sus estatutos. ¿Cómo se extingue la persona jurídica? La persona jurídica, obviamente, los miembros van a decidir que ya no va a continuar porque ya no es lucrativa para ellos o dependiendo cuáles sean los fines, pero esto no las exime de las responsabilidades que las personas jurídicas deben de cumplir, que dejaron pendientes. Tienen que terminar, tienen que tener fenecido, quiere decir terminados todos los asuntos que a ellas correspondan, ¿verdad? Entonces, en el artículo 30, las compañías, asociaciones extranjeras que tengan negocios en la República están obligadas a establecer agencias o sucursales que atiendan dichos negocios.
y a tener la contabilidad legal de acuerdo al país donde estén. Por ejemplo, aquí en Guatemala, a someterse a las leyes y tribunales de la República de Guatemala. Entonces, esas son algunos artículos que están regulados del 15 al 31 y que establece lo que son las personas jurídicas. Vimos la definición de persona individual, que es todo hombre o mujer sujeto de derecho jurídico con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Esto es importante que puedan definirlo porque viene en el parcial. Ahora los derechos individuales solo es un conocimiento, no van a venir en el examen parcial, por eso va esto más rapidito. La definición de persona jurídica sí viene en el parcial, es todo ente formado por personas individuales con patrimonio propio, con un fin específico y es reconocida por el Estado. Entonces tienen que tener bien clara la definición de persona jurídica. La definición de personalidad también viene en el parcial, es la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o relaciones jurídicas. Y también viene la pregunta, va a ser, ¿verdad? La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. ¿En qué artículo está regulado? En el artículo 1. Y también establece que, sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Vamos a también las teorías de la personalidad, las preguntan mucho en los parciales. Entonces, son 4 teorías. La personalidad se inicia al momento de la concepción y la del nacimiento. La personalidad principia con el nacimiento e implica que el nuevo ser humano tiene vida propia. La otra teoría es la ecléctica, que fusiona la del nacimiento y la de la concepción, ¿verdad? Y la teoría de la viabilidad o biológica, que es la que inicia con el hecho físico del nacimiento y el requisito es que el nacido tenga condiciones de viabilidad, que sobreviva solo, ¿verdad? Fuera del vientre materno. Y esta teoría de la viabilidad es la que adopta el código porque está regulada en el artículo 1 del Código Civil. También ahí vamos a encontrar la connacencia. Eso también van a preguntárselas en el parcial, por favor. ¿Qué es connacencia? Son partos dobles. ¿Y dónde está regulado? En el artículo 2 del Código Civil, la C de código y la C de civil. Entonces, si 2 o más personas nacen de un mismo parto, se consideran iguales en derechos civiles que dependen de la edad. Es importante tener esa definición. Y la conmorencia, la muerte simultánea. Si 2 o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, así que se puede alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Entonces tenemos que la conmorencia es la muerte simultánea. ¿En dónde va a estar regulada? En el artículo 3 del Código Civil, ¿verdad? Entonces vamos a tener todas estas definiciones para que ustedes puedan adquirir su código civil en la librería jurídica y también su constitución, porque es muy importante que vayan marcando los artículos en su código y que los puedan leer, los puedan analizar para su evaluación final. Es muy importante que ustedes, evaluación parcial y de ahí final, ¿verdad? Porque en los parciales pueden preguntar algunos artículos que estuvimos viendo el día de hoy. Espero que ustedes tengan su código civil y si no, pues que lo adquieran, ¿verdad? También lo pueden descargar de la página para que ustedes lo puedan adquirir, ¿verdad? Se puede descargar también el Código Civil, pero sale más caro, que es mejor comprarlo en una librería jurídica que vale como unos 25 a 30 quetzales que imprimir tantas hojas, ¿verdad?
Entonces, su constitución es importante, la ley de RENAP, que nos va a servir para la próxima clase, por favor, el Código Civil y la ley de RENAP. Muchas gracias por su atención. Pasen una feliz noche.